Y aquí estamos dando inicio a este otro jaque mate de otro sábado más. Y bueno, estoy acompañada, esto da miedo, digo, por un psicólogo, psicoanalista, da miedo, es Marcelo Rocha. ¿Qué tal? Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás, Lidia? Bueno, muchas gracias por invitarme a este hermoso programa. Gracias a vos, a Jorge, a toda la producción que ya nos estuvieron atendiendo también. Así que contento de estar acá. Bueno, vos sos autor de muchos libros, ¿no? Varios. Psicólogo, sí. psicoanalista, pero a la vez tenés muchos libros. Y ahora estás presentando La convivencia como base de la inclusión escolar. Allí lo podemos ver. A ver, sí. Bueno, acá. Ahí estamos. Bueno, es uno de los temas sociales más difíciles, ¿no? La inclusión. Sí, tal como decís, es uno de los temas sociales más difíciles porque, bueno, engloba una cantidad de cosas, ¿no? Sí. Una heterogeneidad de cosas, más que nada hoy en día. Pero también, bueno, a nivel escolar, es decir, el enfoque que tiene este libro es crucial, es decir, desde que comienzan todas estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión escolar, es decir, los primeros escritos, los primeros tratados, allá por la década del 90, del 80, finales de 80, a esta parte, bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Es decir, se le empieza a pedir a la escuela que incluya, a la escuela común, se le pide a la escuela común que incluya dentro de sus aulas a niños con discapacidades y hoy en día niños con problemáticas subjetivas graves, que yo hago como una pequeña distinción ahí. Pasó mucho tiempo esta parte, bueno, dada mi trayectoria clínica, social, yo trabajo no solo en consultorios, sino que hago proyectos sociales, y después de mucho tiempo, de muchos años de experiencia, de acompañar a niños, a familias en esta travesía llamada inclusión educativa, dije, bueno, ya es tiempo de escribir un libro y mostrar todo lo que veo. Es decir, podemos pensar que dentro de esta heterogeneidad que representa la complejidad de la inclusión educativa, existen aquellos niños o jóvenes o adolescentes con discapacidades visibles. Sí, exacto. Es decir, sí, problemas físicos o de cualquier tipo así, pero también existen otros, ¿no? Exactamente. Entonces, yo veía esto, o sea, existen muchos niños con discapacidades motrices, sensoriales, viscerales, etcétera, pero lo que yo iba dándome cuenta es que, bueno, ellos no eran quizás los que más dificultades tenían en este proceso, porque, digamos, cognitivamente podían desenvolverse, toda la cuestión de... Había adaptaciones curriculares, pero eran como muy simples, accesibles. Claro, una de las problemáticas más puntuales era, bueno, el tema de las amistades, del hacer lazo con otros, del ser bien recibidos, de ser bien tratados. Claro, que no recibieran burlas. Exactamente, ¿no? exactamente. Porque los chicos, los niños son a veces crueles sin querer serlo, ¿no? Tal cual como decís, porque bueno, tanto los niños como los adolescentes transitan etapas llamadas, bueno, ese narcisismo propio que todos tenemos. Es decir, arman grupos de pares y en esos grupos encajan o no otros. Esa es una de las problemáticas que más vemos en niños o adolescentes con discapacidades motrices o sensoriales, que no tienen compromiso tanto intelectual, ¿está? Pero bueno, con un buen apoyo, con un buen equipo, un buen trabajo, con recursos tecnológicos y adaptaciones curriculares y edilicias, todo era posible. Mi preocupación, Lidia, justo hoy vengo del consultorio, es trabajar con esos niños que de repente yo les presento un autito, ¿sí? Y que en vez de agarrar y jugar con el autito y hacer una rampa y saltar, ¿sí? Y que el autito caiga, ¿no? O construir quizás que tiro el agua y el autito pasa por un charco, no lo voy a tirar acá, pero lo haría en mi consultorio para jugar con los niños, porque yo me vinculo así. En vez de construir esto que se llama fantasía, juego, que es a través de lo cual nos contactamos y nos comunicamos con un niño, de repente queda atrapado con la rueda, ¿sí? La gira, o queda atrapado con la dureza del auto y no arma una escena de juego. Y de ahí no sale. Nos preocupan esos niños.
¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué deficiencia es? ahí es donde entramos en lo que hoy denominamos, por lo menos desde el psicoanálisis, como problemáticas subjetivas graves. Ajá. Es decir, un niño que está jugando, o le presento el autito y de repente, mira lo que pasa, Lidia, se rompió el autito. Cualquier niño que Claro. viene, uy, se Claro, rompió, sí. ¿qué hago? Lo armo. Claro. Vamos a armarlo, Marcelo, vamos a armarlo, Lidia, sí, nos ponemos... No, quizás a otros niños ahí le pierden el interés totalmente. No existe el recurso de lo simbólico y de lo imaginario de poner el cuerpo, y lo de simbólico de fantasear. ¿No carecen de imaginación, Es- de fantasías? Digamos que hay una problemática en ese orden, Claro, lo decimos claro. de ese modo. Claro. Entonces, ahí es donde me preocupé mucho, porque son estos los niños que más dificultades presentan a la hora de lo que denominamos como inclusión educativa. Estos niños que entran a la escuela y salen corriendo para todos lados, ¿sí? Sí, sí. Que en vez de quedarse en el salón, se van del portero o van a la biblioteca o al aula de computación, o que salen corriendo y que no arman lazo, que no te miran, ¿sí? Estos niños son los que más nos preocupan porque son los que más dificultades en lo que tiene que ver con el aprendizaje tienen. Claro, claro. ¿Y qué dificultades pueden ser? ¿De dónde nacen esas dificultades? Porque es raro, ¿no? Bueno, claro Pero está. existen, Pero está muy bien, evidentemente está muy existen. bien tu pregunta, porque es una pregunta bien clara, concreta y directa, y que responde a diferentes modos de contestarla. Es decir, existen hoy en día muchos profesionales que cuando ven estas manifestaciones en un niño, le ponen un rótulo. Este niño es TEA, es hiperactivo, escucha este rótulo, TNDO, trastorno negativista desafiante opositor. Un niño de 4 años que Claro. no te hace caso, que es inquieto. Nosotros no usamos tanto esas terminologías y hablamos de problemáticas subjetivas. ¿Por qué? Porque la tarea de un niño es construirse. Sí, Es decir, sí, desde sí. su llegada al mundo Claro. tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a manejar, a saber que la mano es una mano, ¿m? Porque no todos los niños saben Sí. sus partes corporales, tienen que aprender a hablar. Y eso es una construcción, por eso hablamos de detenciones o problemáticas en esa construcción que tiene que ver Claro. con la infancia. Entonces, no le damos un rótulo apresurado. Sin embargo, hay muchos profesionales que hoy, porque ven que un niño no mira o aletea, ¿sí? O hace Exacto. estereotipias, diagnóstico de TEA. Ahora, ¿y cómo se los rescata a esos chicos? Qué ¿Cómo hermosa se los pregunta. vuelve a la realidad? Qué hermosa pregunta. Nosotros creemos desde el psicoanálisis que de este modo, o sea, jugando, armando algo, este niño que quedó detenido ahí, que no pasó más nada, digo, uy, si el niño no habla, digo, uy, vamos a armarlo, o te propongo a vos que estás al lado mío, vamos a armarlo en conjunto, sí, y por más que él no quiera o no esté prestando atención ahí, nosotros sí. Claro. Es decir, le donamos al niño lo que supuestamente ese niño no está pudiendo construir por sí mismo. Ese es nuestro recurso, Claro, es nuestro claro. método para ayudarlo a construirse. Entonces, dentro de lo que es la inclusión educativa, nos encontramos con una cantidad de niños que ingresan con... Y me imagino, los docentes tienen que encontrar, Exacto. pero ahí aparecen las preguntas. ¿Qué hago? No sé qué hacer, porque no se queda quieto, no aprende, no me escucha. ¿son generalmente los más movedizos, los más inquietos? Y ¿o no? generalmente son los que más, digamos, dificultades generan a la hora de que un docente venga y nos llame y se preocupe. Pero también son estos niños los que ya vienen con un equipo interdisciplinario, porque son niños que vienen con psicólogos, psicopedagogos, Claro, claro. psicomotricistas, docentes especiales. Entonces, ahí, por eso escribí este libro, aparece una pregunta. Bueno, ¿dónde está lo educativo y dónde está lo terapéutico? Claro. O sea, hay cruces en lo que denominamos educación inclusiva entre lo educativo y lo terapéutico. Es Me decir, imagino que sí. una docente es docente. Claro, claro. No tiene que ser otra Claro, cosa. ¿y qué haces ante un caso así? Bien, trabajar con los profesionales, reunirse, hacer reuniones interdisciplinarias, pensar en ese niño. Claro, porque decirle al papá, tenés que llevar tu nene al psicólogo, al psicoanalista. A veces es como un choque, ¿no? Claro, Como para un claro. padre, una madre. Me imagino. Y nosotros somos muy comprensivos de eso. Lidia, te cuento de que me pasa esto de tener que recibir a padres y madres angustiados, Claro. porque en 5 entrevistas, o a veces en 2, le han dicho, tu hijo es autista. Claro, Y no se han tomado un tiempo claro. para comprender la historia de ese niño, dónde vive, qué le pasa.
niños que están en contextos diversos. Claro. Digamos, no es lo mismo criarse en Rosario que en un pueblito de acá cerquita, donde los niños todavía juegan. Claro. Hace poco fui a ver, esta es otra problemática también de la denominada educación inclusiva, fui a ver a un pequeño, a una escuela que este pequeño había entrado en una crisis, entonces dejé mis pacientes, los cambié para otro día y salí y me fui a la escuela. Cuando llego, bueno, tuvimos una reunión con las maestras, vino este niño, interactuamos, armamos escenas hasta que se calmó, se tranquilizó. Y después vino la madre, y la madre justo es docente. Y me dice, mira, me acompañó un gendarme porque yo doy clases en Ludueña y así estamos trabajando. Esos niños nos preocupan también, aquellos que están en una escuela, ¿sí? Teniendo que educarse tras la inseguridad de una ciudad que no les da una garantía para poder construir su infancia. Su infancia, en serio. Por eso la problemática de la inclusión es amplia, es muy diversa. Marcelo, se nos termina el tiempo, viste que es reiterativo que te dicen el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Muy tirano. Pero vamos a seguir charlando este tema porque me interesa muchísimo, me gusta. En una época fui docente y me choqué con algunos casos así, ¿viste? Por eso, te agradezco mucho tu presencia aquí. Muchas gracias. Y déjame agregarte esto nomás, porque dijiste que el tiempo. Piensen padres, madres, de que la infancia es tiempo. Y lo mejor que podemos hacer para que un niño esté bien es donarle tiempo. Entonces, ya que surgió este tema, dejarles esa reflexión. El tiempito, aunque sea un tiempito. Para que transiten la infancia. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate.